estamos listos para dar inicio a esta sesión, que yo creo que es una sesión bastante interesante, donde vamos a platicar de las modificaciones que tenemos que realizar a nuestro cálculo de factor de salario real. Particularmente este tema tiene que ver con México. Son modificaciones que se hacen a nuestro cálculo de factor de salario real derivado de las reformas que entran en vigencia a partir de este año y que estarán incluidas dentro de nuestro cálculo de factor de salario real. Y bueno, este tema va a tener varios antecedentes, varios datos que le van a dar pie. Como siempre, pues es un tema que va a estar dentro de nuestro módulo 1, dentro de la elaboración de presupuestos. Por lo tanto, vamos a echar a andar por ahí nuestro módulo 1. Ahí ya nos hace nuestro slide de bienvenida. Estamos utilizando la versión 22 de Opus, que es la que incluye estas modificaciones. Mucha atención. El día de ayer liberamos una nueva revisión de la versión Opus 22 y es exclusivamente a partir de esta revisión que se incluyen estos cambios. En las revisiones anteriores que teníamos por ahí de septiembre, de octubre o de noviembre, no incluye estos cambios. Este cambio, reitero, bien importante, este cambio solo se incluye a partir de la revisión del 11 de enero de 2023. Nos ligamos con nuestra licencia Anywhere. Dato importante, ya sabrán, Opus es el único sistema que les permite conectarse con cualquier tipo de cuenta de correo electrónico, independientemente del proveedor. Si es un proveedor general, ¿no? Como los que hay muchos manejadores de correo electrónico, o puede ser un dominio empresarial, no importa, ustedes pueden decidir cuál es la licencia que van a utilizar. Vamos aquí a conectarnos y entramos directamente a nuestro Opus. Primer dato importantísimo de este cálculo de factor de salario real. Hay un par de reformas que van a afectar a este cálculo de factor de salario real. Uno tiene que ver con el incremento en el número de días de vacaciones que se van a tomar en cuenta a partir de esta nueva reforma. El año pasado en México se dictaminó una reforma en la cual el número mínimo de días que vamos a estar otorgando a los trabajadores es 12 días por el primer año trabajado. Eventualmente estos días se irán incrementando, pero para nuestro cálculo de factor de salario real, ese es un primer dato importante. Permítanme dar aquí, poner el link de lo que se estaba asignando. Es los días de vacaciones. Aquí lo vamos a cargar un poquito para poderlo observar. Se los pongo aquí en la página. A partir de ahora, pues nuestros días de vacaciones quedan de la siguiente manera. Y entonces esta ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Y para nuestro cálculo de factor de salario real, pues es uno de los primeros modificaciones que vamos a tener que hacer, que es el tomar como referencia 12 días de vacaciones que, reitero, eventualmente irán avanzando, pero ese es uno de los primeros datos que vamos a tener que modificar en nuestro cálculo de factor de salario real. Eventualmente este cambio del día de vacaciones también afectará el incremento en el valor de la prima vacacional. Recuerden que la prima vacacional es el 25% de los días de vacaciones. Antes era el 25% de 6 días y bueno, pues a partir de ahora será el 25% con respecto a 12 días de vacaciones. Este es el primer dato que vamos a tener que tomar en cuenta para nuestro nuevo cálculo de factor de salario real 2023. Segundo dato importante para este cálculo de factor de salario real y tiene que ver con el salario mínimo. Recuerden que ahora también nosotros vamos a tener eventualmente dos tipos de salario: el salario general, el salario para el resto del país, y el salario para la zona libre o zona fronteriza. Hay una diferencia dentro del valor del salario, aunque ya no es tan frecuente, ojo, ya no es tan frecuente el uso del salario mínimo como factor de referencia para el cálculo del factor de salario real.
pues algunas dependencias y algunos municipios, algunas entidades aún lo solicitan como un dato importante en el cálculo del factor de salario real. Y para Ecosoft, como es tan importante satisfacer las necesidades de todos nuestros usuarios, decidimos que esto también debería ser configurable, que también nosotros podamos tomar en cuenta si vamos a utilizar el salario mínimo y de qué región lo vamos a utilizar, si lo usamos de la zona libre o lo usamos para el resto del país. Con respecto al salario mínimo, también vamos a tener el valor de la UMA. Déjenme aquí ponerles el dato, también ya lo teníamos preparado. ¿Cuál será el dato de la UMA para este año? Y por acá también les muestro la página web de nuestro dato de la UMA. A partir del 1 de febrero, la UMA pasa a estos valores. Entonces, el valor de la unidad de medida y actualización, que también podemos tomar como referencia para el cálculo de nuestro factor de salario real, se incrementa a un valor de 103.74 pesos diarios, y ese será el valor de nuestra UMA. Finalmente, uno de los cambios muy importantes para este nuevo cálculo de factor de salario real, déjenme aquí eliminar estas ventanitas, es el que tiene que ver con el pago de las cuotas de cesantía y vejez que van a empezar a aplicar a partir de ese 2023 con respecto a las aportaciones del Seguro Social. También es una reforma que se dio a conocer en el 2020, pero que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. ¿Y cómo queda esta reforma? Bueno, pues aquí también les voy a mostrar un poquito un documento donde nos indica cómo está considerada esta reforma. Anteriormente, el pago de la cesantía y vejez tenía un tope y estaba ligado a un 3.150%, que era el que se venía manejando de inicio, de forma anterior. Y a partir de ahora, pues también tendremos que evaluar el salario que percibe el trabajador, si es un salario mínimo, si este salario es equivalente a un salario mínimo o a 1.5 UMAS, es decir, una UMA y media, el valor de la UMA multiplicado por 1.5 o el valor de la UMA multiplicado por 2 o por 3, y de ahí poder tomar diferentes cuotas que se estarán estableciendo de acuerdo a estos valores. Aquí claramente nos indica que el valor del salario que puede percibir cualquier trabajador, independientemente del rubro, el mínimo salario que debe de percibir, que eventualmente es el salario mínimo. Y como decíamos, debemos de evaluar si este salario mínimo es de zona libre o este salario mínimo es del resto del país. Además, estas variaciones se irán modificando a partir de ahora y hasta el 2030. Estas variaciones podrán tener estos cambios de acuerdo a esta tabla. Entonces, estos valores que aquí les señalo son los valores que estaríamos tomando para el 2023, pero eventualmente para el 2024, para el 2025 irán modificándose. Y bueno, pues también es de esperarse que en estos siguientes años también haya cambios en el valor del salario mínimo y en el valor de la UMA, de la unidad de medida y actualización. Estos son documentos oficiales. Este incluso es un documento que establece aquí la ley del Seguro Social. Es un decreto que está en resumen y es un documento emitido por la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Salarios Mínimos, que les muestro por aquí. Ya después, si gustan, por ahí les podemos hacer llegar estos documentos. Estos links son públicos para que ustedes los puedan consultar, pero si de pronto los necesitan, pues también se los podemos hacer llegar. Todos estos cambios hacen que el factor de salario real que normalmente manejábamos en Opus, pues tenga que sufrir ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones que me permitan cubrir de la manera más sencilla, de la manera más fácil, cuáles son estas modificaciones e incluirlas dentro de mis presupuestos. Bueno, regresando aquí a temas ya de Opus como tal, vamos a tener que tomar en cuenta varias condiciones. Número 1, a partir de que yo instalo la nueva revisión del 11 de enero, todas las obras, todos los presupuestos nuevos,
todos los presupuestos nuevos tomarán por omisión la plantilla con estas modificaciones. Los presupuestos desarrollados o elaborados y creados en versiones anteriores o en revisiones anteriores tendremos que hacer un pequeño proceso. De tal suerte que si yo creo aquí una obra nueva, y digo que quiero crear una obra nueva, el simple hecho de crearla ya me va a incluir esta nueva plantilla de factor de salario real. Aquí nos va a crear un presupuesto. Vamos a abrir nuestro catálogo de mano de obra, que es ahí donde encontramos las herramientas para la configuración. Aquí tenemos nuestro presupuesto. Ahí vamos a esperar que nos termine de cargar la información de nuestros parámetros generales. Accedemos aquí a nuestra mano de obra y aquí en herramientas, aquí no tengo ninguna mano de obra eventualmente, pero cuando los vayamos capturando, aquí en las categorías de factor de salario real, esta plantilla de JOR OHR, que es la predeterminada, ya viene con las modificaciones porque es una obra nueva. O sea, que yo aquí le doy editar libro, voy a poder acceder al libro de la hoja de cálculo en Excel que tiene estas modificaciones. Bueno, ahorita yo lo estoy abriendo con la herramienta de Microsoft porque es la que tengo configurada. Es muy similar, ojo, es muy similar a la hoja de cálculo que normalmente manejamos, pero aquí en la sección de configuración van a aparecer nuevas opciones. De inicio, pues vamos a tener las configuraciones del número de domingos, que en este caso en particular, fíjense que en este año coincidió que el 1 de enero cayera como domingo, el 1 de enero, que es un día de descanso obligatorio. Entonces, en realidad vamos a tener en este año 2023 en particular, vamos a tener 53 domingos. Las vacaciones que ya comentábamos van a ser ahora un mínimo de 12. Esto establecido en mi artículo 76 de la Ley del Trabajo. Y en este año en particular, el número de días festivos por ley será 5. Estamos eliminando el 1 de enero y lo estamos sumando a los domingos. Esto no altera el cálculo porque en realidad estamos quitándolo de un rubro y bajándolo, por lo tanto el factor de salario integrado pues queda igual, es exactamente el mismo, solamente estamos cambiando los rubros en el que lo vamos a aplicar. Este sería mi primer modificación que ya viene incluida, que serían los días de vacaciones, y el resto del cálculo permanecería igual. Con respecto a el salario mínimo, que veíamos que ahora vamos a manejar dos posibilidades, en la parte inferior de la configuración vamos a encontrar la opción de tener estas capturas. Recuerden que en nuestro factor de salario real, en nuestra hoja de cálculo, los valores que están marcados en color azul son valores que se pueden editar. Entonces yo aquí voy a poder capturar, déjenme mover un poquito esto, que más adelante lo vamos a comentar. Vamos a poder capturar el valor del salario mínimo con respecto a el norte del país o la zona libre, que en este caso son 312.41, y el salario mínimo para el resto del país, 207.44. Aquí intencionalmente dejamos abierto el valor de la UMA, porque el valor de la UMA aún no entra en vigencia, ya está publicado. A partir de esta semana, el INEGI publicó el valor que aplicaremos a la UMA, pero hoy día el valor de la UMA sigue siendo 96.22, porque la vigencia del nuevo valor entra a partir del 1 de febrero. No olvidemos ese dato, porque si estás armando un presupuesto que vas a entregar en los próximos días antes del 1 de febrero y te lo piden en UMAS, deberás de tomar este valor. Entonces, para poderlo modificar, pues bien sencillo. Aquí simplemente le damos el nuevo valor y quedará especificado con estos datos. Y finalmente, fíjense que finalmente vamos a hablar un poquito de las nuevas cuotas. Las nuevas cuotas son una tabla que va a ir ligada a dos valores. El primer rubro, como decíamos, el primer rubro de esta tabla aquí la estamos replicando en Opus para que también la tengan, para que no tengan que estar consultando por fuera el valor de la tabla y de las cuotas de cesantía y vejez. El primer rubro tiene que ver con el salario mínimo. Entonces, como si es un salario mínimo, el primer rubro, el primer valor que vamos a estar buscando para determinar nuestra cuota,
pues el salario mínimo que tengo configurado en este momento es el salario mínimo del resto del país, entonces ahí no tendría problema. Y aunque lo calculáramos por UMAS, el artículo, la reforma de ley indica que el primer rubro se debe calcular con respecto al salario mínimo. Mucha atención con esto, mucha atención, porque en el segundo rubro ya se involucra el salario mínimo y la UMA. En el segundo rubro me indica que los valores deben de estar, el salario del trabajador, salario integrado del trabajador debe de estar entre 1.01 salarios mínimos y hasta 1.5 UMAS. Pues aquí yo tengo que multiplicar cuánto es el salario mínimo, en este caso pues, sería aumentarle un porcentaje al salario de 207, lo convertimos a 209, aumentando ese pequeño 0.1, y el límite superior en este momento con la nueva UMA sería 155, pero aquí ocurre una situación, que este valor de 1.5 incluso sigue siendo menor que el salario mínimo. Si se dan cuenta, aunque yo multiplico el valor de la nueva UMA, que es 103, lo multiplico por 1.5, me queda un valor inferior al valor del salario mínimo. Entonces yo podría tomar el valor de 207, porque ese es el salario mínimo, ese es el valor del salario que cualquier trabajador de cualquier rubro debe percibir mínimo. ¿Hasta dónde empiezo yo a cambiar? Bueno, pues hasta el tercer rubro. Aquí ya tenemos un valor que dice que es de 2.01 UMAS a 2.5. Aquí sí ya tenemos un incremento porque 208 es mayor a 207 y el límite superior será 259. Entonces aquí sí ya en este renglón, cuando un trabajador a salario integrado gane más de 208 y hasta 259, pagará una cuota de cesantía de 375. Hasta aquí cambia. Por lo tanto, nosotros configuramos o dejamos aquí en Opus un valor que tiene que aplicar hacia esa configuración. Miren, aquí yo puedo decir que en mi cálculo de cesantía puedo aplicar la tabla, puedo aplicar las tasas e ir haciendo la evaluación de los diferentes salarios integrados, o no. Puede ser que yo lo deje con el salario o la tasa mínima de cesantía y vejez, es decir, la que ya viene preestablecida en 3.150 para todos los años, de aquí hasta el 2030, o quiero hacer la evaluación de nuestro salario, porque los valores de la UMA y del salario mínimo pueden estarse modificando. Por lo tanto, yo le digo, ¿quieres utilizar la tasa mínima? Sí. Si yo indico que quiero utilizar la tasa mínima, estaremos aplicando a todas mis categorías, independientemente del salario, el 3.150. Si yo decido aplicar la evaluación del salario, entonces a las categorías, dependiendo del salario, entrarán en esta tabla de valores a buscar entre qué y qué valor está el salario de este trabajador para saber qué porcentaje le vamos a aplicar. Por aquí ya veo que tengo algunas dudas. Oye, ¿cómo puedo aplicar este valor a obras anteriores? A esto quería llegar. Esta es una obra nueva y es una obra que no tiene todavía capturados rubros de mano de obra. ¿Qué pasa con los presupuestos que ya tenemos, con las bases de datos que ya tenemos, con las obras que incluso ya tenemos y que podemos tomar como referencia para nuevos presupuestos? Bueno, en ese caso va a suceder algo bien interesante. Voy a cerrar aquí mi cálculo. Como siempre, no deja de ser una hoja de cálculo, por lo tanto, si hago modificaciones las tengo que guardar. Y voy a cerrar esta obra. ¿Qué sucede con todo mi historial de obras previas que yo he tenido en versiones anteriores? Bueno, pues sucede que si yo, por ejemplo, tengo aquí la obra Academia Opus, que probablemente la hice en el 2022, antes de todas estas modificaciones, la quiero abrir, la abro común y normal, tendrá el cálculo del FCR anterior, y si yo quiero aplicar la nueva tabla, en la nueva hoja de cálculo que tiene estas modificaciones de las cuales ya hemos venido platicando y que son muy importantes, pues vengo aquí al catálogo de mano de obra, vengo a mis herramientas, a mis categorías, y aquí va a empezar la opción más importante, que es restablecer la hoja base. En este momento esta hoja es la anterior.
Si yo le pido restablecer para que aplique la hoja que aplica a las obras nuevas y que está como la plantilla, por así decirlo, oficial de esta nueva versión y revisión, le pedimos restablecer. ¿Está seguro? Eventualmente esto hará cambios en el cálculo del factor de salario real porque va a aplicar las nuevas condiciones de vacaciones, va a aplicar los nuevos salarios mínimos, va a aplicar las nuevas o la evaluación de las cuotas, si es que así lo decido. Entonces le tengo que decir que sí o que no. El usuario tomará la decisión, yo decido aplicarla, le digo que sí. Y nuevamente al entrar en la edición, ahora entramos en la edición de alguna obra que ya tiene datos, que ya tiene estas mismas condiciones, y ya me abrió nuevamente mi hoja de cálculo, mi editor. Y observen que bueno, pues aquí ya me está haciendo la evaluación de todos estos valores. Ya tengo todas mis categorías, su salario base, y ya está haciendo su cálculo de factor de salario real de acuerdo a estas nuevas condiciones. ¿Cuáles son? Reitero, aquí a lo mejor en esta, como no hemos aplicado los 53 domingos, decimos 53 domingos y 5 días de ley, queda idéntico. Reitero, este cambio no afecta el cálculo del factor de salario integrado porque simplemente lo estamos quitando de un rubro y aumentándolo en el otro. En realidad en la suma total queda igual, solamente es para especificar que hubo una variación, pero en el número de días queda exactamente igual. Venimos aquí a las prestaciones y aquí es donde ya comienza nuestras condiciones. ¿Qué vamos a tomar? ¿La UMA o el salario mínimo? Bueno, yo voy a tomar en este caso UMAS. ¿Con qué valor? ¿Con el del norte o con el del resto del país? No, yo voy a utilizar en este caso el del resto del país, y si quiero que se haga la evaluación, entonces vamos a dejar que no aplique la tasa mínima. A partir de este momento, cuando yo entro en mi tabla de prestaciones sociales, encuentro toda la tabla con una nueva columna, aquí es una nueva columna, que es la columna L, que es el porcentaje de cesantía que tendría que estar establecido de acuerdo a los salarios que utiliza nuestras categorías de mano de obra. Un dato bien importante, sobre todo para obras anteriores. En el caso de que tu obra anterior, tu categoría de mano de obra tenga un salario menor al salario mínimo, es decir, menor a 207, supongamos que este peón ganaba 190 pesos, como esto evalúa al mínimo, entonces la configuración y la evaluación se va a ir a una cesantía con los valores mínimos, si es que tomamos la configuración de que no haga la evaluación para que estas prestaciones se hagan de esta manera, se vayan a una evaluación mínima. Pero como por condiciones de ley, ahora todos los trabajadores mínimo deben de ganar el salario mínimo, 107, se me fue el número 207.44, a veces la memoria nos falla, .44, ese será el salario mínimo que deberemos tomar para todas nuestras categorías. Esto sobre todo porque el salario mínimo podría ser mayor al salario nominal de una obra anterior. Por ahí puede ser una obra que venga de 2017, de 2018, 2020, alguna obra que vengamos arrastrando o alguna base de datos que vengamos arrastrando y evolucionando en las diferentes versiones, pues aquí lo vamos a ir ajustando. Si de pronto les sale por ahí que no esté evaluando de manera correcta, es porque el salario es menor al salario mínimo que tiene establecida esta hoja de cálculo. El resto de las aplicaciones, el resto de las modificaciones, pues es el mismo que ya tenemos. Es una hoja de cálculo que podemos abrir en un editor directo, ya sea el editor de Opus o en una hoja de cálculo de Microsoft. De pronto no me gusta decir el nombre porque nuestros amigos de Facebook nos banean de pronto algunos videos por estar mencionando marcas o nombres registrados. Entonces es una hoja de cálculo que puede ser la de Microsoft o que puede ser la que viene incluida dentro del propio Opus, y la vamos a configurar de manera idéntica a las versiones anteriores, pero ahora vamos a tomar en consideración esta sección, que es la que nos va a de pronto modificar
el resultado de mi tabla de prestaciones sociales, donde, reitero, se incluye esta nueva columna de cesantía, y lo importante es que esta hoja de cálculo también ya está preparada para poder tomar la referencia de los años próximos. Entonces, con esta tabla ya ustedes, o con esta plantilla de factor de salario real 2023, ya están preparados para cubrir esas modificaciones que se van a ir presentando eventualmente hasta el 2030. Bueno, espero que con esta breve explicación, con este breve detalle que acabamos de platicar, hayamos resuelto las dudas al respecto del factor de salario real. Si este video les gustó, les hizo sentido y creen que tiene información que podría ser importante, ayúdenos a compartirlo, ayúdenos a darle like, suscríbanse a nuestra página para que puedan recibir toda esta información.